Hola, yo soy Kenia y os doy la bienvenida a este pequeño canal dedicado al cine, donde hoy vamos a hablar de los directores más crueles y de aquellos que por hacer la película perfecta pusieron en juego la salud física y mental de sus actores. Tristemente, este vídeo también tendrá que estar dividido en dos partes, igual que el anterior, porque es que si no me quedan súper largos y luego para editar y todo es un estrés brutal y no me quiero retrasar más con las cosas y siempre me acabo retrasando, así que va a ser un vídeo dividido en dos. Así que dadle mucho amor, por favor, para tener esa motivación para continuar con este tema. Yo creo que es un tema muy guay, muy interesante, pero obviamente vuestra opinión va por delante. Así que decidme si os mola el vídeo, si queréis ver más y sed muy activos en las notificaciones para hacerme llegar esto. Dicho esto, voy a hacer un disclaimer, porque la última vez que hice un vídeo criticando a un director se me cayó todo el mundo encima, me pusieron verde. Así que vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a llamarlas por su nombre. Que alguien sea un artista, incluso un genio, que haga obras maravillosas que nos encanten a todos, no significa que sea la mejor persona. O no significa que no tenga momentos en los que no sea su mejor versión. Que alguien haga un producto que nos guste no significa que sea perfecto. Todo el mundo tiene sus fallas, todo el mundo tiene sus temitas, igual que los tengo yo, igual que los tienes tú que me estás viendo. Así que si eres ultra fan de alguno de estos directores y no estás dispuesto o dispuesta a escuchar las historias de terror detrás de estos rodajes, pues quizá este contenido no es para ti. Diré que soy muy fan de algunos de los directores de los que hablaré hoy, pero también hay que tener un poquito de pensamiento crítico, hombre. Voy a comenzar ya con uno que telita, y que de hecho, viendo el tipo de cine que hace, tampoco nos puede sorprender que sea una persona cuanto menos excéntrica. Vamos a hablar de Lars von Trier, que tiene sus cositas, ya os digo. El director de Nymphomaniac, Dogville o Dancer in the Dark nació en Copenhague en el año 1956. Sufre de TOC, ansiedad y un terror patológico a la mayoría de medios de transporte habidos y por haber, por lo que normalmente intenta permanecer en su país para grabar. Es pesadito, porque todo su cine está impregnado de un perfeccionismo absurdo, buscando un naturalismo todo el rato, una luz natural, la música y el sonido en pospo bajo mínimos, todo muy del momento y de la realidad. Tan pesadito es que junto con unos colegas escribió el Dogma 95. Que si os interesa su tipo de cine, que sepáis que existe una especie de guía donde dicen cómo se deben hacer las películas o cómo entienden ellos que deben hacerlas. Antes de continuar, un aviso. Hace tiempo hice un vídeo que la verdad es que me costó mucho hacerlo porque fue muy difícil emocionalmente, sobre el maltrato animal en el cine. Si queréis ir a verlo, porque os mola ese tipo de historias, os dejaré el enlace al vídeo seguramente en los comentarios fijados. Y os digo que este vídeo y el siguiente tienen trazas de esto. Lo digo porque puede ser un tema sensible. En la película Manderley, Lars von Trier sacrificó a un burrito para realizar una escena en la que unos hambrientos se lo iban a comer. Lo hizo con un veterinario homologado y demás, pero no deja de ser una muerte de un animal totalmente injustificada, porque mira que no hay maneras, Dios mío, y se lleva haciendo toda la vida de falsear la muerte de un animal en el cine. Fue tan duro en realidad esto que el actor John C. Reilly abandonó el rodaje porque no pudo soportar la muerte del animal ni la frialdad del director con respecto a ella. Y ojo, cuidado, porque Lars von Trier contestó a esto. Dijo que el bienestar de los animales es importante, pero que más que el de los animales, importa el de las personas. Y aquí se incluye, y voy a leer de forma textual, la libertad de expresión y el derecho a un debate político también en su dimensión artística. O sea, que el capricho de Lars von Trier de hacer lo que le sale de las narices vale más que una vida. En 1999 Lars von Trier graba Dancer in the Dark, peli que fue un exitazo y que los catapultó a ellos y al artista Björk todavía más alto si era posible. Björk era la prota de la peli y ella dijo que después de cada secuencia Lars la abrazaba y la toqueteaba demasiado y que la hacía sentir incómoda. Incluso dijo que en una conversación como de coña había dicho que saltaría de su terraza del hotel a la de Björk y se metería en su habitación por la noche. A ella, que le daba bastante mal rollo el tío, decidió que esa noche dormiría en la habitación de otra persona del rodaje. Lars afirmó que Björk era una tía súper complicada y que no había Dios que la aguantara, y que además había faltado al rodaje en varias ocasiones. Y Björk dijo que solo había faltado 4 días en protestar lo mal que le había hecho sentir. Tiempo más tarde, Lars von Trier grabaría Dogville, y Björk intentó avisar a Nicole Kidman de que no grabase con el danés, pero Nicole aceptó el proyecto. Para ser justos, diremos que Nicole Kidman jamás habló mal de Lars von Trier, aunque sí que dijo que era muy excéntrico. Y se sabe que Lars von Trier se desnudó delante de la actriz. De hecho, no solo él no lo ha negado, que se desnudara delante de Nicole Kidman, sino que
dio a entender que sí. En este caso la actriz se lo tomó a broma. Y Björk dijo algo muy interesante sobre Lars von Trier. Y es que ella dijo que para el director el sufrimiento era la verdad del actor, que no quería que los actores interpretaran, sino que querían que sintieran las emociones reales de sus personajes. Y que cuanto peor lo pasara al intérprete, mejor sería su actuación. Y esto creo que es un poco el tema con los directores de este vídeo, que en muchas ocasiones no quieren entender o prefieren, con sus ínfulas de artista, maltratar a sus actores, que al final son empleados y son trabajadores haciendo un trabajo para conseguir la verdad del actor al coste que sea. Y eso nos lleva al perfeccionista por excelencia, Stanley Kubrick. Este es uno de esos casos en que os digo que soy súper fan del director. O sea, me gusta un montón el cine de Stanley Kubrick, me gusta un montón El Resplandor, me flipa La Naranja Mecánica, me flipa La Chaqueta Metálica, me flipa Odisea en el Espacio 2001, aunque a mucha gente le aburra, a mí me encanta. La única peli que realmente detesto de este hombre es Barry Lyndon, porque me parece una peli aburridísima. Pero la mayoría de su filmografía me gusta mucho, pero todos conocemos un poquito la historia detrás del Resplandor. Por si alguien no la sabe o quiere ampliar anécdotas con respecto a esto, vamos a entrar en lo que pasó en esa grabación. Durante el rodaje de The Shining, Kubrick alimentó a Jack Nicholson de sándwiches de queso, que yo no tengo claro si es que Nicholson tenía una intolerancia o es que no soportaba el queso. La cuestión es que no le molaban los sándwiches y Kubrick lo hizo simplemente para irritarle, para que estuviera todo el rato como cabreado y de los nervios. Por otro lado, llamaba a Stephen King. Todos sabemos que Stephen King escribió El Resplandor y Kubrick se basó en ese libro para realizar su mítica película. Pues durante la grabación, con mucha frecuencia, llamaba a Stephen King a horas intempestivas, tipo a las 3 de la mañana, para preguntarle cosas como si creía en Dios, por ejemplo. Y King en plan, déjeme en paz, señor, suélteme el brazo. Que si quiero bolsa no quiero nada de usted. Que si tengo, que si quiero, nada. Déjeme en paz. Pesado. Pero por supuesto, ya lo sabemos, lo peor fue lo que hizo con Shelley Duvall. Obligó a todo el equipo a hacerla de lado para que se sintiera sola y triste. También la humillaba a diario, la ponía verde, le decía que no tenía ni idea de hacer su trabajo y le recordaba todo el dinero que estaba perdiendo por su culpa. Kubrick la obligaba a llorar y a estar en tensión constantemente. Estuvo días llorando. No sé si semanas. Shelley entró en una crisis nerviosa, se le caía el pelo a mechones y honestamente no sé si alguna vez se recuperó. La famosísima secuencia de Wendy enfrentándose a Jack con un bate de béisbol en las escaleras fue grabada 127 veces. Hay un poco de lío, porque hay algunos que dicen que esta es la escena que se grabó 127 veces y otros que dicen que fue otra, que también fue grabada creo que 140 y pico veces. La escena en que el empleado del hotel habla con el hijo de los protagonistas y les explica todo el tema de su don. La puerta echada abajo a hachazos por Jack Nicholson 100 y pico veces también. Y ya veis cómo es esa secuencia, cómo grita Shelley Duvall, se deja la garganta, es súper bestia. Pues más de 60 puertas hicieron falta. Además tampoco daba una explicación, decía, bueno, aquí ha faltado no sé qué, aquí hay que mejorar tal. Él decía, otra vez. Había visto una cosa que no estaba el hombre seguro, 1 milímetro de astilla mal tirado y decía, otra vez. Un grito un poco afónico, otra vez. Shelley Duvall se retiró a inicios de los 2000, aunque a partir de los 90 ya hacía pues cosas de no mucha importancia. Tenía graves problemas de salud mental y quiso vivir una vida más tranquila, totalmente razonable. Aunque habló de lo duro que fue trabajar con Kubrick, la verdad es que Shelley Duvall siempre comentó todo esto con muchísimo respeto hacia el director. Tristemente, Shelley Duvall nos dejó en el año 2024, pero yo estoy segura de que la mayoría de fans y amigos del cine la recordamos con muchísimo cariño. Como os digo, Kubrick fue puñetero especialmente con ella, pero la verdad es que él era así. O sea, también fastidiaba a otros miembros del rodaje. Está todo el mundo frito. Y bueno, lo de los cambios de guión, que cada día hace una cosa distinta, esto ya es otro tema. El siguiente director, con un poquito de sadismo en su interior, me pone de muy mala leche. La verdad es que es el que más me cabrea de este vídeo. Bueno, es que Kubrick con Shelley Duvall está ahí, ¿eh? Pero es que este me pone de muy mala leche. Sí, vamos a hablar de Bernardo Bertolucci, el director de El último tango en París. Y de nuevo es una historia bien conocida, así que seguramente muchos de vosotros sabréis de qué va. Pero creo que hay como cosas que aprender. Para las personas jóvenes que estén entrando en la profesión, qué tipo de cosas deben o no deben aguantar y por qué son importantes personas como por ejemplo los coordinadores de intimidad, que es una figura que puede parecer un poco chorra desde una perspectiva un poco viejuner,
pero realmente son muy útiles. Los coordinadores de intimidad surgieron sobre todo después del movimiento Me Too, con todo el tema del Weinstein y demás, y son personas que, sobre todo en teatro, pero también deberían estar en las filmaciones, se dedican a controlar el contacto físico entre actores, que no sea abusivo de ninguna manera, que no haya conductas extrañas entre actores, que no haya ningún tipo de violencia ni ningún tipo de acercamiento sexual por parte de actores y actrices. Básicamente controla que nadie se sienta incómodo durante el rodaje. Si esta figura hubiera existido en el rodaje del Último Tango en París en el año 1972, pues seguramente Maria Schneider se habría ahorrado bastantes problemas. En la película, Marlon Brando abusa sexualmente del personaje de Maria Schneider y lo hace utilizando una barra de mantequilla como lubricante. Esta fue una de las escenas más famosas de la película porque era realmente desagradable e incómoda de ver. Aunque la estúpida Wikipedia diga lo contrario, esta escena no figuraba en el guión. Bertolucci reconoció que se les había ocurrido la idea al actor, a Brando y a él mientras desayunaban. Vieron una barra de pan untada de mantequilla y pensaron, vamos a añadir esto en la película. Según Bertolucci, para que veáis que no me lo invento, dijo, fue horrible lo que hice porque no avisé nada a María, no quería que actuara, quería que sintiera la furia y la humillación. Y estamos de nuevo, qué tontería, qué rabia los torturadores que se disfrazan de artistas para fastidiar a sus actores. Deja al actor actuar, deja al actor hacer su trabajo. ¡Dios! Sucedió la grabación de la escena, que tuvo una única toma, y Maria Schneider acabó llorando, a moco tendido, desesperada. No sabía ni siquiera que podía llamar a su representante, tenía 19 años, acababa de comenzar en el sector. Era otra época, se sintió ultra humillada, ultra vejada y súper dejada de lado, porque cuando terminó la grabación, Brando le dijo, solo es una película. Y ninguno de los dos le dijo, hey María, perdona, o sea, nos hemos pasado, no teníamos que haber hecho esto, queríamos llevarte a este punto, pero la verdad es que lo hemos hecho mal. Nadie le pidió disculpas, nadie la consoló, se quedó sola llorando después de la grabación. Tiempo más tarde, Maria Schneider contó lo que le había pasado, dijo que no la habían avisado, habló de lo sucia y de lo violada que se había sentido y de lo maltratada que se había sentido posteriormente por no haber recibido ni una mísera disculpa con respecto a esto. Al hacerse viral, Maria hablando de este tema, Bertolucci respondió, es falso que no informamos a María de antemano. Y Maria le dijo algo que me gusta mucho, es un gordo sudoroso y manipulador, le respondió, porque él había dicho que la idea de la mantequilla, no sé qué, había surgido como Marlon Brando desayunando. Pero después sí que le habíamos avisado de la escena y sí que estaba en el guión. Hombre, Bertolucci, un poquito de... Céntrate porque ni siquiera tú te acuerdas de las mentiras. Otra cosa fuerte de este caso es que vemos de nuevo cómo la prensa amarillista y cómo los sectores más reaccionarios acusan siempre a la víctima de las cosas que le pasan. Y es que a Maria Schneider solo le empezaron a llegar papeles ultra sexualizados con escenas similares y por otro lado la prensa solo la ponía verde hablando sobre lo, con perdón, zorra que era y poniéndola verde por haber hablado mal del director. Finalmente vamos a hablar de alguien que no es un torturador, pero sí que se la jugó bastante. Otro de estos directores perfeccionistas es Akira Kurosawa, que ya os digo, es bastante mejor persona que algunos de los que hemos hablado y de los que hablaremos. Pero en la película del año 1957, Trono de Sangre, tuvo una decisión que podemos decir que es cuestionable. El personaje de Washizu en esta película es atacado y debe esquivar numerosas flechas. ¿Qué hizo Kurosawa para encontrar el realismo? Utilizar flechas de verdad. Las flechas fueron disparadas por expertos desde poca distancia y el actor llevaba una tabla para protegerle el pecho. Eso era todo, o sea... Y además en la película tú ves como las flechas se clavan en la madera y se la cargan. Y van como saltando, o sea, es una liada. El hombre estaba aterrorizado y se le ve en la cara el terror y realmente es de uno de estos rodajes que podían haber salido muy mal, pero en el que por gracia del destino no estaba predestinado que sucediera nada horrible. La verdad es que la cosa fue tan terrorífica para el pobre actor, Toshiro Mifune, que el pobre tuvo pesadillas durante meses. O sea, se pasó meses soñando que se le venían flechas encima y que se lo cargaban. Pobrecillo, es que tú imagínate, ¿no? Vamos a rodar una escena con flechas. ¡Ah, qué guay! ¿Dónde están las de mentira? ¿Hola? Había flechas falsas, pero la mayoría de las utilizadas eran reales. Pongo a Akira Kurosawa en una sección un poco distinta, porque digamos que tenía en cuenta los riesgos e intentó no pasarse. Pero te pasaste, Akira, te pasaste. En fin, esa es la primera parte de
este vídeo sobre los directores más crueles de la historia del cine. Esperaos a la segunda, que vais a flipar porque se vienen curvas. ¿Creéis que el resultado justifica los medios? ¿Creéis que esas películas serían tan icónicas sin ese maltrato detrás, sin esa negligencia tras ellas? Me interesa también saber qué pensáis de la figura del coordinador de intimidad. A mí me parece una figura muy interesante y muy útil, sobre todo eso, en rodajes donde hay escenas muy explícitas o en obras de teatro donde ya os digo yo que las dinámicas pueden ser un poco chungas a veces. ¿A quién de estos directores exculparíais si os iríais a hacer una caña con ellos? ¿Y quién es vuestro favorito? A pesar de que tengan historias oscuras detrás, os puede gustar su cine. Con Bertolucci no, este me cae fatal, no lo puedo soportar. Pero el resto, ¿qué os parece? Estaba yo editando y me he dado cuenta de que no doy las gracias a los Patreon, así que gracias a todos los Patreon, pero ya lo sabéis, sobre todo a los del nivel 60, Michael Myers, Pablo Romero, Miguel Méndez, Jesús Cansino y Serafé, que por cierto conocí a Serafé en el Resurrection Fest. Hola, Serafín, ¿qué tal? Eres un tío muy majo. Os mando un saludito a todos, sois lo mejor que hay en internet. Y mirad que internet es grande. Contádmelo todo en comentarios. Sin nada más que decir, yo ya me despido. Espero que este vídeo os haya gustado, entretenido y divertido, pero sobre todo, lo que espero es veros en el próximo vídeo. ¡Chao! Que Bertolucci os persiga en pesadillas si no le dais like a este vídeo. Los coordinadores